Bienvenidos una vez más, hermanos, a este servicio. Damos la gloria al Padre Celestial porque nos permite estar una vez más transmitiendo, saliendo al aire por esta plataforma. Gracias a Dios porque por estos ya más de 3 meses ha servido de gran bendición en todas las iglesias y en nuestra iglesia también. Vamos a iniciar este servicio dándole gracias a Dios y esperando que cada uno de ustedes en sus casas puedan también elevar oración, pidiéndole al Padre en esta hora y rogándole al Padre en esta hora también que siga bendiciendo este planeta Tierra, todos sus habitantes. Amado y buen Padre Celestial, en esta hora le damos gracias primeramente por la vida. Le damos gracias, Señor, porque nuestro respirar es usted, nuestro andar es usted. Gracias, Padre, porque ahora hemos reabierto las puertas de la iglesia, Señor. Sabemos de que usted es bueno y que para siempre es su misericordia. Sabemos que las cosas no son iguales como cuando cerramos, Señor, pero ahora nos tenemos que someter a un protocolo. Pero le damos gracias porque también tenemos, Señor, la regla de oro que es su palabra para seguirnos conduciendo en la vida. Padre, gracias. Reciba en esta hora toda la honra y toda la gloria, toda la alabanza, Señor, y que el Espíritu Santo tome el control de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí en tu iglesia, Señor, y de los que están en sus casas, Padre. Bendíceles grandemente, eterno Dios, y que la unción de su Espíritu Santo alcance a cada persona, que todos podamos sentirnos, Señor, tocados por tu mano poderosa. Gracias, Señor. Reciba toda la honra y toda la gloria en esta hora, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Nosotros seguimos alabando al Señor, iglesia, y decimos amén. Ahora, hermanos, vamos a entrar en este tiempo de adoración, de alabanza. Recuerde que usted es parte de esto. Este es un servicio que tenemos de la iglesia. No se la pierda. Empápese de la presencia del Espíritu Santo en esta hora. El Señor les bendiga mucho. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta tarde. Siempre se trata de Él. Amén. No hacemos nada si no es por la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Quiero más de ti.
bendiga. Con nosotros nuestro hermano Douglas. Tenemos muchas razones por qué decirle gracias al Señor Jesús. Primeramente por habernos perdonado, por habernos salvado, por las promesas escritas en la palabra del Señor de que también pronto estaremos con Él allá en el cielo. Iglesia, ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios en esta hora y voy a pedirles para que puedan invitar a otros, comparta el link y que otros también puedan escuchar palabra de Dios en esta hora. Tal vez lo puedan reproducir otro día, pero lo importante es que la gente siga escuchando palabra de Dios. Aquí voy a dejar este tiempo, vamos a orar para que sea el Señor quien tome el control de la vida, tanto de nuestro hermano pastor como de nosotros, que estaremos escuchando lo que Dios ya ha puesto en su corazón. Padre, te damos gracias en esta hora, porque usted es bueno y porque para siempre es su misericordia, porque nunca nos ha dejado, Señor, sin el alimento espiritual, Señor, tanto como el alimento físico, pero sabemos que lo más importante para el ser humano, para el hombre, Señor, es el alimento espiritual. Padre, en esta hora te damos gracias por recibir ese alimento a través de los labios, Señor, de nuestro pastor. Bendícelo, eterno Dios, y que tu predicación, Señor, que ya ha depositado en el corazón de él, Señor, pueda llegar al corazón, Señor, de los que usted quiera. Ya tiene, Señor, destinados a quienes les llegará este mensaje. Gracias, Señor. Abrimos, Señor, las puertas de nuestro corazón para recibir tu palabra. En el bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia dice, amén. La iglesia dice, estamos listos para escuchar palabra de Dios. Así es, iglesia, prepárense en esta hora y no se desatienda en ningún momento. Sé que hay muchos quehaceres en la casa, pero esta es la hora de escuchar palabra de Dios. Dios les bendiga. Nuestro pastor con nosotros. Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga en este precioso domingo que Dios nos ha concedido. Gloria a Dios por todo lo que en esta mañana se pudo hacer para poder glorificar el nombre del Señor. Solamente quiero reiterarle que nosotros estamos bien, estamos siguiendo los protocolos, pero gloria a Dios porque la casa del Señor se abrió. Y porque nosotros siempre hemos dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Y que la iglesia no se detiene más que solamente para predicar. Gloria a Dios porque aún en el tiempo de la pandemia pudimos estar predicando, pudimos estar enseñando. Así que seguimos los cultos, pero ahora gracias al Señor porque en esta mañana se pudo hacer aquí con toda la gente. Qué precioso poder haber estado ahí, pero sin embargo, muchos de nosotros no tuvimos ese privilegio, pero gloria al Señor, porque de todas maneras pronto pues estaremos ahí, listos y preparados, así que vamos a estar haciendo cambios, posiblemente ya la siguiente semana podamos estar abriendo los dos cultos, tanto en la tarde, tanto en la mañana como en la tarde. Y tenemos algunas cosas que queremos hacer, tal vez para nuestras hermanas de la tercera edad, donde ellas puedan venir sin que haya tanta gente, tal vez tener una predicación un día martes, un día jueves para ellas. Pero vamos a ver cómo Dios nos va indicando que hagamos las cosas, porque nosotros tenemos que estar sometidos a Él. Bueno, después de todo esto, solamente quiero decirle que Dios lo bendiga mucho y que pues Dios le hable en esta mañana a través de este mensaje, que lo titulo en esta preciosa mañana, o más bien lo he titulado como La gente enferma porque ya no ama a Dios. La gente, la sociedad, el mundo, el cristiano enferma porque ya no ama a Dios. Por eso rápidamente iremos al libro de
Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, habla de algo bien importante, y así vamos a ir desarrollando este mensaje de esta mañana. En realidad pudiera hacerle yo esta pregunta: ¿dejaste de amar a Dios? En este tiempo que no estuviste en la iglesia, por todas las circunstancias que se están dando, a lo mejor que tú estás pasando, que te quedaste sin trabajo, a lo mejor te enfermaste, pues has tenido crisis prácticamente de encierro. Esto te ha orillado a que dejes de amar a Dios. Fíjese que el apóstol Pablo habla de esta iglesia de Éfeso, y dice que él había elogiado a esta iglesia de Éfeso por su amor por Dios y por los demás. Al parecer los fundadores habían muerto de la iglesia de Éfeso, y la segunda generación había perdido el celo por Dios. La segunda generación había perdido el celo por Dios. ¿Qué me quiere decir esto? Que pronto estaremos viendo que muchas de las iglesias van a ir cerrando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente la juventud ya no tiene ese mismo interés. Eso no se da solamente en una iglesia, sino en todas las iglesias, en diferentes escalas. La juventud prácticamente se va a hacer a lo mejor más notoria en las iglesias que son de menos miembros a las iglesias, a las megas iglesias. Pero al fin y al cabo esto va a llegar a suceder. No lo desearíamos, no lo queremos, pero sin embargo eso es a lo que apunta hacia adelante. Pero aunque era una iglesia, fíjese, activa Éfeso y beneficiaba a otros en su comunidad, tenía un problema. O sea, no hay iglesias perfectas. Aquí Dios nos muestra que todas estas iglesias tenía algo Dios contra ellas. Aquí en la iglesia de Éfeso, pues el Señor prácticamente por medio de Pablo elogiaba a estas iglesias por el amor que tenían por Dios y por los demás, ¿verdad? Eso sucedía prácticamente al principio. Dice que lo que pasaba es que lo hacía con intenciones equivocadas. No lo hacía realmente ya con amor. La labor que se hace para Dios siempre debe de estar motivada en el amor. Todo lo que nosotros podamos hacer para Dios tiene que ser por amor y en amor. Desafortunadamente, esto ha dejado de existir en las iglesias. Muchos lo hacen por compromiso, muchos lo hacen por dinero, muchos lo hacen porque simple y sencillamente a lo mejor son empujados por familiares, a lo mejor las esposas, a lo mejor los hijos por los padres, a lo mejor los padres hacia los hijos. Sin embargo, todo esto prácticamente está centrado en que estas acciones son equivocadas. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no se hace con amor. Desafortunadamente, si nosotros llevamos estas cosas así como se están dando sin amor, simple y sencillamente no perdurará. No perdurarán las personas, no perdurarán las iglesias, no perdurarán las familias, los hogares. Realmente, si hemos de mantener un amor intenso y puro por Dios, esa es la única manera para poder entonces ir hacia adelante. No solamente las personas, los cristianos, no solamente las familias, sino también las iglesias y el mundo entero. Debemos amar a Dios con el mismo fervor que teníamos cuando éramos nuevos creyentes. O sea, las iglesias, las personas, los creyentes empiezan bien,
pero sin embargo en el transcurso del camino se desvían del camino. Todas las cosas que se te presentan en la vida, todos los afanes, entonces te roban el amor y el fervor para Dios. Lastimosamente eso se puede ver, usted lo va a ver en los tiempos que se aproximan, porque ya nosotros sabemos de antemano que esto ha de acontecer, porque eso ya está escrito. El amor de muchos se enfriará. Ahora quisiera mencionarte rápidamente, déjame decirte algunas de las razones que en mi forma de pensar contribuyen a que la gente ha dejado de amar a Dios. Si pudiéramos ir a Lucas 7:47, usted vería algo bien importante, que hay mucha gente, dice el Señor, que se le perdonó poco y por eso también poco le amó o le ama al Señor. En el libro de Lucas, vayamos al libro de Lucas, por favor. Lucas 7:47. La palabra de Dios dice de esta manera: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Quiere decir que hay dos tipos de personas: la que ama mucho y la que ama poco. La que ama mucho es porque se le perdonó mucho, la que ama poco es porque se le perdonó poco. Entonces quiere decir que era multitud de pecados que muchas de las personas arrastran o arrastraron, y esas personas son las que aman más al Señor. Lastimosamente, todo esto llega a acontecer. Fíjese, dice que la reacción natural al perdón y el resultado de la fe en Cristo es el amor desbordante. Solamente aquellos que reconocen la inmensidad de su pecado pueden apreciar la plenitud del perdón de Dios. Hay gente que ya prácticamente no tiene en su mente el agradecer a Dios por ese inmenso perdón que tuvo hacia nosotros. Solamente las personas que en un momento se desbordaron en hacer cosas malas, son las personas que ahora pueden reconocer el inmenso amor de Dios a través de su perdón. Yo no sé cuánto a usted le perdonó el Señor, si mucho o si poco. Lo importante de esto es que si el Señor te perdonó poco, entonces deberías de amarle mucho. Pero Dios nos deja esta nota aquí, su palabra, y nos enseña diciendo que entonces las personas que realmente se desbordaban en hacer el pecado fueron más las que le amaron. Jesús ha rescatado a todos sus seguidores de la muerte eterna, no importa cuán perversos hayan sido. Yo no sé, quisiera hacerle esta pregunta: ¿cuánto usted está agradecido con Dios? ¿Cuánto usted puede apreciar la misericordia de Dios a través de la gracia de su Hijo Jesucristo? Entonces, quiero decirle que mucha gente a lo mejor ha dejado de amar a Dios porque Dios a lo mejor, como dice su palabra, le perdonó poco. También en Primera de Corintios, vayamos a Primera de Corintios, por favor, en el capítulo 8, el 3. Aquí habla de algo bien importante que quisiera resaltar. Dice así la palabra de Dios, y voy a leer 2 y 3 para que de esa manera entonces podamos entenderlo mejor. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Pero en el versículo 3 la palabra de Dios dice así: pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué quiere decir? Que si entonces tú no amas a Dios, entonces tú no vas a ser conocido por él. Las personas
Por eso mismo es lo que ahora le estoy mencionando. En estos tiempos la gente se enferma porque simple y sencillamente no ama a Dios. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no ha entonces conocido a Dios. Cuando uno conoce al Señor, entonces en realidad le conoce, uno le ama a Dios. Y Dios dice que Él conoce a los que a Él le aman. A Dios nada se le escapa. El ojo de Dios prácticamente no, a nada se le escapa a Él. Él no tiene el ojo que tiene el ser humano. El ser humano ve superficialmente, pero Dios ve en su profundidad. Dios conoce lo que tú en tu corazón hay. Dios conoce lo que tú piensas. Y Dios por eso sabe si realmente tú le conoces o no. Porque hay muchos que hemos oído del Señor, pero no le conocemos. No hemos tenido ese encuentro personal con Cristo Jesús para poderle decir que le amamos. No hemos tenido ese encuentro personal prácticamente con Dios para decir que le conocemos. En realidad no sucede de esta manera. Dice que el amor es más importante que el conocimiento. El conocimiento hace que quedemos bien ante otros y que nos sintamos importantes, pero con demasiada facilidad podemos desarrollar la actitud arrogante del sábelo todo. A veces las personas con opiniones fuertes no están dispuestas a escuchar a Dios o a los demás, ni aprender más de Dios. Solo podemos obtener el conocimiento de Dios, dice, cuando lo amamos. Solamente podemos tener el conocimiento de Dios cuando le amamos. Solo podemos conocer a Dios y ser conocidos por Él cuando le demostramos el amor a otros. ¿Qué quiere decir? Que entonces, como la palabra de Dios, hace rato yo le decía, el amor de muchos se enfriará. Ya muchos no amamos a los demás. Ya no hay ese amor ágape. Hay un amor prácticamente superficial, si se dice amor. Cuando en un momento determinado las personas hacen algo que a ti te agrada, entonces tú les amas. Cuando las personas no te lo reprenden, lo que tú haces mal, tú les amas. Qué equivocados estamos, porque la palabra de Dios dice que al que Él ama, Él lo reprende. Quiere decir que la persona que te ama te va a reprender en las cosas que tú haces malas. Desafortunadamente no se ve así dentro de las iglesias, porque los pastores muchas veces llaman la atención a las personas y las personas se molestan, se enojan. Y nada menos platicaba ayer con un pastor y yo le decía, qué difícil es. ¿Por qué? Porque mientras que a unos en un momento determinado las decisiones que tú tomas les favorece, a otras a lo mejor les perjudica. Quedas bien con unos, pero quedas mal con otros. ¿Pero qué se debe de hacer? Pues simple y sencillamente lo que la palabra de Dios a ti te enseña. Que tú estás para agradar a Dios y no para los hombres. Porque nunca, óigalo bien, en cualquier iglesia, cualquier pastor de diferentes partes del mundo, nunca va a agradar al 100% a sus ovejas. Sin embargo, Dios te hace saber que Dios al que Él ama reprende. Entonces mucha gente en realidad no quiere ser reprendida por los actos que hace, sin saber que esto conduce a algo bueno, a que tú te puedas arrepentir, a que puedas reconocer tu pecado y que puedas entonces ahora a través de ello amar a Dios, y así de esa manera Dios te conoce y puedas ir a la vida eterna. También otras de las razones en el libro de Mateo, en el 24, Mateo 24, 12,
habla de algo que muchos de los predicadores, muchos de los pastores, usted yo creo que ya relaciona muy bien este versículo cuando dice que la maldad entonces se multiplicará, y era lo que mencionaba, el amor de muchos se enfriará. Qué terrible, porque ahora nosotros vemos que la maldad está creciendo, crece y crece la maldad. Déjeme leérselo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, dice, se enfriará. La maldad de muchos se enfriará. Dice, muchos vamos a recibir una falsa enseñanza. Con la enseñanza falsa y la decadencia moral viene un mal particularmente destructivo: la pérdida del verdadero amor por Dios y por los demás. Esto sucede cuando, debido al pecado, pensamos egoístamente. No es posible amar a otros si solamente nos preocupamos por nosotros mismos. Es imposible. Usted se preocupa por usted, no se preocupa para los demás. Es una realidad. Los pastores, los líderes llevan una responsabilidad todavía más sobre los hombros, de estar viendo por la grey, por las ovejas. Pero yo creo que usted también, como oveja, debe de preocuparse también por las ovejas. Pero sin embargo, muchos de nosotros vemos que estamos bien, nos hemos encerrado bastante bien en nuestra casa, no hemos dejado entrar a nadie para que no entre el virus del COVID-19, estamos bien reforzados. Entonces, pero ¿qué hay de la gente de allá afuera? A lo mejor tú tuviste el suficiente ahorro, qué bueno, gloria a Dios. A lo mejor se está trabajando, gloria a Dios también. Pero hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. Hay mucha gente que a lo mejor no pudo ahorrar lo que tú pudiste ahorrar. A lo mejor va en el proceso de estar en este país e ir como muchos de nosotros que venimos prácticamente sin nada, y poco a poco Dios con el tiempo nos fue bendiciendo y ya muchos han hecho sus ahorros, y todo eso está bastante bien. Pero aquí Dios habla de un amor en particular que nosotros que tenemos que tener hacia los demás, que tú tienes que preocuparte también por los demás. No es solamente el pastor, no solamente son los líderes, sino tú también, como hermano en Cristo, como familia, tienes que preocuparte por ellos. Pero el amor de muchos, dice, se enfriará. ¿Por qué? Porque la maldad ha crecido, y la maldad muchas veces se nos pega a nosotros andando afuera. Muchas veces se nos pega a través de ver televisión, a través de oír por internet muchas de las cosas que no deberíamos de oír. Y muchos estamos envueltos a ellos porque solamente falta lo necesario es abrir tu teléfono para que tú te des cuenta y te envuelvas en cosas que a lo mejor ni te benefician. Pero sin embargo esto entra en tu corazón y te perjudica, y muchas veces te hace pecar, porque muchas veces te haces una persona que te haces egoísta, anhelas. ¿Qué hay cuando tú en un momento determinado vienes y abres tu celular y te dice, las casas, las mansiones, cómo viven los políticos, la gente millonaria, la gente famosa? Y muchos de nosotros, a lo mejor nuestro corazón desea esas cosas que son solamente vanidad y que de alguna manera te van perdiendo. ¿Por qué? Porque en un momento determinado, a lo mejor en menos escala, tú quieres parecerte como esas personas, quieres vivir como estas personas, y vives de una manera egoísta, solamente trabajando, afanándote por ello, y al final de cuentas, si tú eres un hijo de Dios, te vas a dar cuenta que de nada sirvió. Por eso la maldad del ser humano en realidad ha venido a multiplicarse, tristemente. Pero todo esto nos lleva a algo, a un punto, que las consecuencias de la desobediencia, que hay consecuencias a la desobediencia de Dios. Hay consecuencias a la desobediencia de Dios. Y no más falta que
nomás que usted vea el panorama en Deuteronomio 28:15. Nomás vea el panorama. No voy a leerle todo porque es bastante intenso. Eso se lo voy a dejar para que usted, cuando terminemos este mensaje, usted lea qué es lo que Dios prácticamente hace y señala de las consecuencias de la desobediencia del ser humano. Porque para eso, entonces nosotros prácticamente decimos en México, nos la gastamos. Realmente somos personas que en un momento entramos en desobediencia para Dios. Queremos hacer absolutamente nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora por eso vemos que la gente enferma. No solamente estoy hablando de una enfermedad física, no solamente estoy hablando de una enfermedad emocional, sino también una enfermedad también espiritual. Fíjese que la Biblia dice, antes de ir a Deuteronomio, dice que Adán fue creado perfecto espiritualmente, mental, emocional y físicamente. No tenía problemas internos que afectaran su cuerpo. Es decir, no tenía necesidad de sanidad interior, porque fue creado psicológicamente y emocionalmente sano, perfecto. La Biblia dice que podía poner nombre a todos los animales creados por Dios. Era inteligente, sabio. Pero Dios dice que le advirtió que no tomara de lo prohibido, porque viviendo moriréis. Es decir, podía comer de todo árbol del huerto, menos del que Dios le había dicho que no. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues de ese árbol comieron, y cuando comieron tuvieron conciencia del mal, pero le llegó también la muerte, espiritual. Y al morir espiritualmente, la ley de muerte pasó a todos los hombres. La Biblia dice que por la transgresión de Adán y Eva. Qué terrible. Ahora usted entonces se puede dar cuenta de todas las situaciones que están aconteciendo en los tiempos de hoy. Voy rápidamente entonces al capítulo 28, 15, y voy a nomás agarrar algún par de versículos, pero a mí me gustaría que usted en su casa leyera todo este capítulo y se diera cuenta de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Dice el 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Todas estas maldades, y te alcanzarán. Wow. Las maldiciones las alcanzarán. Dice el 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. El ser humano, el mundo entero se ha enfermado. ¿Por qué? Porque ya no ama a Dios. Ya no ama a Dios. Eso es lo que está pasando. Eso pasa en el mundo entero. Ahora te das cuenta, las enfermedades llegan. No solamente a aquellos que no están en Cristo, sino también a los que están en Cristo Jesús, porque han perdido, como hablábamos en Apocalipsis 2, 4 y 5, su primer amor. Espero que no haya así de esa manera, que tú tengas ese amor, esa pasión por el Señor, que es muy importante. Dice también, no voy a leerlo como le decía todo, quisiera ir al 45 de este mismo capítulo. Dice la palabra de Dios, y vendrá sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Qué terrible. Las maldiciones van a venir. El mundo entero prácticamente ha caído en maldición.
todo tipo de maldad existe, todo tipo prácticamente de desastre está habiendo, y lo que está por venir, porque muchos sabemos que esto es principio de dolores. También en el 47, si usted va ahí, como le dije, lo voy a brincar por lo mismo, dice: por cuanto no services a Jehová tu Dios con alegría, con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. Quiere decir que aquí nos está señalando el Señor que todas esas consecuencias vinieron al ser humano por la desobediencia. ¿Por qué? Porque por cuanto no sirvió, dice, a Jehová, dice, su Dios con alegría y con gozo de corazón. Ya no hay alegría, ya no hay gozo en las personas cuando sirven a Dios. Ya lo hacen, y lo hacen de una manera tediosa, se fastidian de que alguien les diga: puedes hacer esto o tienes que hacer eso. Cuando tienen un líder, una responsabilidad, y el pastor viene y le dice: hermano, ¿qué pasó con esto? Este es tu cargo, este es tu liderazgo, que está faltando esto, se necesita esto, tú tienes que estar atento a ello. Mucha gente se llega y se molesta. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente ya no hay pasión, ya no hay fervor, ya no hay alegría ni gozo en el corazón para hacer las cosas que Dios ha determinado que tú hagas. Porque realmente cuando tú vienes y tomas un cargo, no es porque el pastor te lo haya dado, no es porque realmente los demás te lo hayan dado, sino Dios te lo ha dado. Dios te ha dado ese privilegio, y sin embargo ese privilegio lo echas por la borda. Cuando tú entonces no estás haciendo ya esto con amor, con fervor, con gozo, con alegría, entonces simple y sencillamente esto ya no está sirviendo a nuestro Dios. Esto ya en realidad no sirve para Dios. Dios dice que nosotros deberíamos de venir de una manera agradecida, voluntaria. ¿Por qué? Por lo que Él hizo, por lo que hizo Jesucristo en la cruz. Él murió por cada uno de nosotros. Él no escatimó, dice la palabra de Dios. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, y lo dio para que tú tuvieras entonces la oportunidad de ser perdonado, de ser limpiado, y puedas entrar al reino de los cielos. Qué triste que la gente, no más falta que tú des y que tú te salgas de esa burbuja donde tú estás, donde no te das cuenta de lo que está sucediendo alrededor. En realidad no lo has visto. Tristemente esto llega a suceder. Pero déjame decirte, ya para terminar, en el libro de Oseas, en el capítulo 14 de Oseas, aquí habla del Señor de algo bien importante. Dios te llama al arrepentimiento. En el libro de Oseas, Dios te llama al arrepentimiento. Oseas capítulo 14, versículos de 1 al 2. Dice la palabra de Dios de esta manera: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Aquí entonces lo que estamos viendo, vuelve a Israel, dice a Jehová, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. En realidad, nosotros somos los culpables, porque Dios no se complace enfermar a la gente. Dios no enferma a la gente. Dios no muestra su voluntad enfermando a la gente. Dios muchas veces utiliza las enfermedades de nosotros para sus propios, prácticamente, para podernos bendecir, para podernos realmente, para poder sacar de ello algo bueno. Pero no es porque Dios realmente Él haya mandado esa enfermedad o se complazca en que la gente realmente esté enferma, sino la gente misma, aunque quiera culpar a Dios por su propio pecado, ha caído. Dice el versículo 2: lleva con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová. Quiere decir que aquí hay dos cosas: que Dios quería que te arrepintieras de tu pecado, tú fuiste el que caíste,
Tú fuiste el que enfermaste y ahora lo que Dios pide es que te vuelvas a Él, que lo ames. El pueblo de Dios, el pueblo podía regresar a Dios si le pedía perdón por sus pecados. Lo mismo sucede con nosotros. Podemos hacer la oración de Oseas y saber que nuestros pecados son perdonados, porque para eso murió Cristo en la cruz. El camino hacia el perdón comienza cuando nos damos cuenta de lo destructivo que es el pecado, lo inútil que es vivir sin Dios. Luego tenemos que reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos y que nuestra única esperanza es la misericordia de Dios. Cuando buscamos el perdón, debemos reconocer que no lo merecemos y por lo tanto no podemos exigirlo. Debemos apelar el amor y la misericordia de Dios. Aunque no podemos exigir el perdón, podemos tener la seguridad de lo que hemos recibido por Dios. Porque Dios es bueno y bondadoso y quiere restaurar nuestra comunión con Él, así como quería restaurar a Israel. Con esto quiero terminar. Lastimosamente tenemos que ir rápidamente. ¿Para qué? Para que de alguna manera usted pueda entonces nosotros puede tomar toda su atención, que usted pueda realmente reconocer. Acuérdese que el tema de hoy era la gente enferma porque ya no ama a Dios. Espero que usted lo ame. Espero que ahora que usted va a regresar, o que ha regresado más bien a la iglesia, usted le ame al Señor. Le ame y le sirva de una manera como habíamos visto, con gozo y con alegría y con fervor. Quisiera entonces terminar orando. Ahí donde usted está, mi querido hermano, quiero que reciba realmente la bendición de parte de Dios, que Dios se lo conceda y que ahora usted reaccione, porque pronto está ya la situación por venir. Amado Señor, te damos las gracias en esta hora. Te pido perdón por nuestros pecados. Te pido que nos limpies, Señor, con tu sangre preciosa, y que este mensaje que ha dado, Señor, venga con olor fragante a ti, Señor, primeramente, y que sea, Señor, disperso en tus ovejas. Bendícelos, Señor, en esta preciosa mañana. Sé tú con ellos, Señor, y que ellos puedan amarte, Señor, que puedan darse para ti, Señor. Padre, todo esto, Señor, lo termino y concluyo diciéndote, Señor, que te amo y que me ayudes, Señor, Padre Celestial, a nunca desviarme de tus caminos, y igualmente deseo para mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús oro en esta tarde. Amén y amén.